Buenas tardes, soy la doctora María Teresa Reyes y en el día de hoy vamos a hablar de microbioma de la piel. Empezaremos con definiciones que vamos a estar mencionando a lo largo de la charla, por eso es importante que tengamos conceptos claros de estos cuatro términos. Microbiota es la comunidad de microorganismos que ocupan un hábitat específico. En este ítem nos estamos refiriendo a los virus, bacterias, hongos y parásitos. Luego está el microbioma, que es la microbiota, o sea, cómo los organismos tienen y ejercen función dentro de su entorno, cómo se relacionan y cómo hacen, se manejan estructuralmente en su hábitat. Simbiosis es cualquier relación estable entre dos o más organismos de diferentes especies y la disbiosis es cuando se pierde el equilibrio que hay entre especies o entre las especies y su hábitat. Entonces, ¿por qué es importante el microbioma cutáneo? Y la explicación está en que anteriormente se pensaba que la piel era solamente, o la función que tenía de barrera cutánea era solamente otorgada por las capas de la piel. Pero sabemos también que hay una comunidad grande de microorganismos que están ejerciendo también la misma función y que trabajan en simbiosis con la piel. Entonces, así como ellos nos sirven de barrera para protegernos contra agentes externos, también son causantes o podrían ser la causa de muchas patologías que normalmente vemos como acné, rosácea, entre otras, que más adelante iré mencionando. Además, también está la industria farmacéutica y cosmecéutica empezando a hacer varios trabajos e incluso ya hay productos en el mercado que están basados en precisamente en el tratamiento del microbioma. Si bien nosotros habíamos escuchado tal vez hablar de microbiomas gastrointestinal, tenemos que recordar que no es solamente el único que existe, también hay microbioma a nivel de la geniturinario, microbioma de la piel, está el respiratorio pulmonar, también incluso el microbioma que hay en la leche materna, en la placenta. Entonces, con respecto al microbioma cutáneo, es como algo muy nuevo a lo cual se ha ido en los últimos años prestándole más atención y está bueno que nosotros sepamos sobre esto porque cada vez más vamos a ver charlas y vamos a encontrar más trabajos que nos aportan la importancia que tiene esto para la explicación de ciertas patologías y también del por qué hacemos los tratamientos que hacemos y si podemos mejorar o no la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, el microbioma cutáneo se habla de que tiene una relación de una célula de la piel con 10 microorganismos. Y en el 2007 se creó el proyecto de microbioma humano en piel, donde se empezaron a estudiar diferentes poblaciones, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, a término, pretérmino, mujeres embarazadas, con el fin de estudiar cada una de esas poblaciones de microorganismos que tenían, dependiendo del sexo, edad y áreas geográficas. Y es de ahí donde se empezaron a encontrar que nuestro organismo tiene diferentes biotipos y que esos biotipos están localizados en diferentes partes de nuestro cuerpo, así que la topografía de la piel, ya sabemos que es el órgano más extenso, tiene también un hábitat diferente en cada zona. Entonces, no es lo mismo la cantidad de microorganismos que podemos tener en la ingle, por ejemplo, a la que podemos tener en la frente o en la parte externa de los brazos. Entonces, esa es la importancia de este proyecto que se realizó, donde fue, digamos que por primera vez, donde hubo un trabajo concreto, donde nos explica todos los microorganismos que nosotros podemos tener en nuestro cuerpo, que hace parte de nuestra microbiota.
Hay 40.000 especies diferentes de bacterias aproximadamente y se van a localizar estos microorganismos no solamente en la piel y las mucosas, sino en los anexos. Y eso es muy importante. Más adelante lo vamos a ver por qué. La dibiosis, como lo habíamos dicho anteriormente, es la que va a producir las enfermedades y este microbioma va a madurar y fortalecer la respuesta del sistema inmune y también va a permitir que nuestras células o los queratinocitos sean capaces de producir también péptidos antimicrobianos para, obviamente, ayudarnos a evitar patologías. Entonces recordemos que nosotros tenemos microorganismos en nuestra piel que son habituales, pero también tenemos microorganismos que no lo son. Obviamente los que no son habituales son los que nosotros tenemos como que son los que nos pueden producir enfermedades, pero también los habituales nos pueden afectar básicamente cuando nosotros perdemos los mecanismos de protección de la piel o tenemos algunas enfermedades o factores que nos van a desencadenar una disminución de la barrera cutánea, por lo tanto provocando enfermedades. Entonces los mecanismos que nosotros podemos encontrar en la piel, donde va a mantener un equilibrio entre la barrera cutánea y esta microbiota, son las zonas extensas desecadas, el pH ácido que es vital y fundamental y que es no solamente mantenido por las células de la piel, sino también por las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. El recambio continuo de las células superficiales y la producción de proteasas, lisocimas y péptidos antimicrobianos por parte de los queratinocitos y de otras células que sirven de protección también a nuestro sistema de la piel. Entonces vamos a encontrar que hay muchos factores que son externos e internos y que nos van a ayudar, como les decía anteriormente, o que van a afectar a nuestra microbiota, de por qué algunos tenemos una, otros tenemos otra. Lo que sí queda y tiene que quedar claro es que nosotros en general tenemos los mismos microorganismos, casi todas las personas. La única diferencia es que la proporción o el porcentaje de uno o de otro va a depender de cada uno. Y otro concepto que tiene que quedar claro es que la microbiota es como nuestro segundo genoma. Es una huella dactilar propia de cada quien. Entonces, se me puede modificar por estos factores como factores del huésped, la edad. Se sabe que nosotros nacemos ya con unos microorganismos en piel que a medida que vamos avanzando en la edad, nos va a ir cambiando, pero que originalmente tenemos una donde nosotros la vamos a ir reforzando a medida que vamos avanzando en edad. También va a depender de la ubicación de la piel. Como les decía anteriormente, no es lo mismo la piel de un pliegue que la piel de los codos, por ejemplo. No es lo mismo. También influye el sexo, porque si bien nosotros somos todos iguales, las mujeres tenemos mucho más influjo hormonal y parece ser que tenemos la piel mucho menos ácida que los varones y aparte nosotros usamos maquillaje y usamos más crema, todo lo demás que también podría modificar un poco el microbioma de nuestra piel. La raza y el estrés también modifica mucho el microbioma cutáneo y fíjense en estos pacientes que hacen mucha dermatitis seborreicas cuando tienen estrés. Los factores ambientales serían los factores también externos, van a afectar nuestra microbiota también. Por ejemplo, la ocupación, donde trabajas, es lógico que nosotros que estamos por ahí en el ambiente hospitalario podemos llegar a adquirir algunas de las bacterias que están en los centros hospitalarios y que la mayoría de las veces no nos da nada o no nos afecta, no nos produce infecciones, pero que cuando nuestro organismo baja defensas o que pasa o tenemos alguna predisposición, podemos llegar a enfermarnos. También el uso de medicamentos, corticoides, inmunosupresores, los cosméticos, los maquillajes, el uso de productos de higiene, qué tipo de jabones usamos, la ropa que nos ponemos y la localización geográfica va a modificar también nuestra microbiota.
Este es un resumen de lo que le dije anteriormente y acá quiero resaltar que el estilo de vida de nosotros también influye, si haces deporte o no, si lo haces deporte al aire libre. Y algo importante a tener en cuenta es que hasta nuestras mascotas también afectan nuestra microbiota. Cuando hay una agresión o que hay algo que a nosotros nos afecte en nuestra piel, vamos a perder inmediatamente esta alteración, como yo les decía, de la barrera cutánea y entonces los 4 grupos de microorganismos que son los más grandes que tenemos en nuestro cuerpo, cualquiera de ellos puede ingresar o desencadenar en el huésped una respuesta inmunitaria que ya sea de adaptación, porque nuestro organismo la logra controlar, o nos produce una enfermedad cuando no es así, una disbiosis. Entonces, la microbiota tiene 3 complejos mecanismos de defensa, que son la presencia de los péptidos y proteínas antimicrobianas, inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces, esta imagen que yo traje acá, que me pareció como lo más representativo, es muy interesante porque nos habla específicamente de los pacientes con dermatitis atópica, pero es muy aleccionador porque nos puede explicar de una forma más clara qué es lo que sucede en estos pacientes y que no es lo mismo, pero que más o menos puede ocurrir en otros procesos también. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestra piel, digamos, la microbiota, nosotros no tenemos el Staphylo aureus como algo permanente, ¿sí? Él es un residente que no está en nuestra piel. Pero puede ser que tengamos un pequeño porcentaje porque tenemos predisposición genética, porque en mi familia varios tienen, etcétera. Cuando el Staphylo aureus le gana la batalla a los microorganismos que más adelante les voy a mencionar, son capaces son capaces de mantenerlo a raya, digamos que evitan que produzca la infección, él obviamente aprovecha, empieza a sobreproducirse y crea o produce estas enterotoxinas que son las que van a desencadenar en nuestro organismo o en los queratinocitos y en otras células, obviamente, la respuesta inmunitaria. Entonces, lo que ocasionan estas enterotoxinas es, por ejemplo, degranulación de los mastocitos, activación de los linfocitos T, TH helper 2. Recordemos que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria que generalmente se da en la infancia, que en los adultos también hay, pero en menor porcentaje, y donde hay una respuesta exagerada de los linfocitos T helper 2, además también de un aumento de la inmunoglobulina E. Entonces, acá estamos hablando de que hay un proceso inflamatorio exagerado, ¿sí? O una respuesta exagerada hacia esta enterotoxina, principalmente del Staphylo aureus. Ahora, ¿es lo único que pasa en la dermatitis atópica? No. Recordemos que la dermatitis atópica también tiene una alteración de las proteínas. Entonces, las metaloproteinasas están alteradas y también vamos a encontrar que hay una alteración de la filagrina, que es producida por parte de los fibroblastos, que al estar alterada la filagrina, también está produciendo una alteración de la barrera cutánea y nos predispone a que tengamos esa barrera débil y el estafilococo aprovecha para producir su daño en la barrera cutánea o producir el proceso infeccioso. Entonces nosotros podemos entender ahí un poco por qué los pacientes con dermatitis atópica se eczematizan tanto y además se impetiginizan, ¿sí? Y siempre es como que estos niños siempre están con colonización del Staphylo aureus. Entonces, ¿cuáles son los microorganismos que nosotros vamos a encontrar en nuestra piel? ¿Cuál es la microbiota habitual cutánea? Entonces vemos que tenemos la microbiota bacteriana, donde van a sobresalir los corineiformes, el estáfilo, sobre todo el epidermidis y los micrococos. La fúngica tenemos Candida y Malassezia, y en la parasitaria tenemos el Demodex follicularum y también tenemos la otra variedad que ahora después les voy a mencionar, y la microbiota viral. En esta imagen podemos observar
Lo que yo les decía que la microbiota y los microorganismos van a estar localizados más que todo en la piel, en la capa más externa, que es la capa córnea, y en la capa eh, sí, donde más vamos a observar que están los ácaros, las bacterias, van a presentarse virus, pero acá en esta zona de la glándula sudorípara, de la glándula sebácea y del folículo piloso, también hay esos microorganismos. Entonces, acá es donde se habla mucho de la teoría de qué pasa cuando yo me baño. Cuando yo me baño, no solamente me estoy quitando capas de la piel, digamos, células que están muertas, de la capa córnea, sino que también estoy barriendo un poco eh, perdón, microbiota cutánea. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es posible que si yo me baño va a desaparecerme la microbiota? Eh, ¿Por cuánto tiempo desaparece? ¿Qué sucede cuando yo me pongo el jabón? Y lo que sucede es que lo que se vio, pues, es que aproximadamente después del baño, 8 horas después, nuestra piel vuelve a ser la misma de siempre, con la misma cantidad y proporción de microorganismos. Y la aplicación está porque precisamente hay una reserva, digamos, de esta microbiota en los folículos pilosebáceos y en las glándulas sudoríparas. Entonces, estos van a migrar nuevamente a la capa córnea y nos van a empezar a repoblar nuevamente. Lo que sucede en las personas que no se bañan, que es lo contrario, y que van a tener mal olor, es precisamente porque estos microorganismos lo que hacen es que se concentran en ciertos lugares, axilas, ¿sí? En la ingle, genitales. Entonces es como que se sobrepoblan en esa zona, pero no es que hay más cantidad, es la misma, solo que tienen otra distribución. Entonces, eh, sabemos que la piel, desde el punto de vista macroscópico, es un terreno bastante complejo. Vemos que tenemos muchos recovecos también, digamos, en nuestra piel y eso nos da una temperatura totalmente diferente en varias partes del cuerpo. Nos va a dar un terreno totalmente, digamos que son terrenos más secos, terrenos más húmedos, dependiendo de la zona. Entonces, vemos que hay 4 tipos de ambientes en la piel humana. El húmedo son las axilas, los pliegues antecubitales e inguinales, porque sabemos que están las glándulas sudoríparas, el sebáceo o seborreico, la frente, pie alar, retroauricular, la espalda, porque están las glándulas sebáceas. Seco, tenemos los glúteos, los codos, la parte externa de los brazos. Y también recordemos que está este otro microambiente de las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos que no lo podemos olvidar. Entonces, la microbiota, como les había dicho en un principio, es individual. Cada uno tiene su microbiota, que puede estar modificada o no por los factores que anteriormente yo les había dicho del huésped o que eran externos. Y las zonas que más se modifican son los pies, la cara, los párpados, ombligo y la espalda. Pero hay zonas que no. Por ejemplo, los muslos, los brazos, las manos y la boca. En esta imagen podemos ver cuáles son los microorganismos que van a predominar dependiendo de si es zona húmeda, seca, sebácea y entre otras. Entonces, vemos que en las húmedas hay muchos estafilococos, Corynebacterium, en las secas es como que hay mucha población. Siempre las zonas secas tienen una microbiota mixta, entonces hay mucha cantidad. Y en la sebácea predominan los Propionobacterium. Entonces vamos a hablar de cada uno de los grupos, de los microorganismos, digamos, más importantes y empezamos por la microbiota bacteriana que se divide en 2 grupos, que son la microbiota residente y la que es transitoria. Entonces, la residente se divide a su vez en 2 grupos, los Corynebacterium, los estafilococos, los micrococos y los actinobacter. Y la transitoria son bacilos gram positivos, donde tenemos el Streptococcus aureus, el Streptococo, perdón, del grupo A y el Staphylo aureus, y los cocos del género Neisseria. Bueno, entonces, los corineiformes
son bacilos gram positivos, aerobios, no esporulados, de crecimiento lento, y hay lipofílicos y hay otros que no son lipofílicos. Entonces acá en los lipofílicos vamos a hablar del Propionibacterium y después vamos a hablar de los no lipofílicos, el Corynebacterium y el Cerosis y el Minutisum. Entonces acá vamos a ver que cuando hablamos del Propionibacterium o Corynebacterium estamos hablando básicamente de lo que se refiere al acné. Y es muy interesante ver esta gráfica porque acá vemos lo que yo les decía hace un rato, que los folículos pilosos tienen que estar o están siempre poblados por la misma flora o por la misma microbiota que les había mencionado anteriormente, que están en la capa externa, en la capa córnea, perdón, no necesariamente tienen las mismas proporciones de microorganismos, pero la mayoría de todo el conducto del folículo piloso los tiene. Por ejemplo, tiene Cutinobacterium, y siempre que hay Cutinobacterium hay un Staphylo epidermidis. ¿Por qué? Y pensemos que estos microorganismos, si uno sobresale más que el otro, ahí empieza la disbiosis y empiezan las enfermedades, ¿no? Entonces, es por eso que siempre que hay un Staphylo epidermidis, hay un Cutinobacterium agnes. El Staphylo epidermidis lo que hace es producir ciertos ácidos butíricos y ácidos grasos para mantener a raya y controlado Cutinobacterium agnes. Y lo mantiene controlado y a raya con el pH de la piel. Y el Cutinobacterium agnes, a su vez, mantiene a raya al Staphylo aureus, que ya sabemos que no es un microorganismo habitual, ¿sí? Entonces, es transitorio. Y lo mantiene a raya porque precisamente el Propionibacterium va a producir ácido propiónico, que es el que, digamos, que mantiene en límite o en cantidad al Staphylo aureus para que no produzca ningún tipo de enfermedades. Entonces, el Propionibacterium agnes, gram positivo, anaerobio facultativo, residente predominantemente en el folículo pilosebáceo y va a preservar la estabilidad de la microbiota residente, produciendo estos ácidos grasos para que el pH de la piel se mantenga. Recuerda que el pH de la piel es ácido, ¿sí? Y este va a degradar triglicéridos presentes en el sebo, generando ácido propiónico, por eso se llamaba Propionibacterium agnes, pero se le cambió el nombre a Cutinobacterium agnes, que es como se le conoce actualmente. Porque en realidad, si bien ellos producen ácido propiónico, no todos hacen eso. Entonces, por eso se le cambió el nombre. Y algo muy interesante es que el Cutinobacterium agnes tiene numerosos genes que son relevantes en la formación del biofilm. Entonces, ¿qué es el biofilm? Los biofilms son como mecanismos de supervivencia que adquieren algunas bacterias o también, sí, bacterias más que todo, con el fin de evitar ser destruidos, degradados o lastimados por los mecanismos de defensa que tiene la piel, ¿sí? Para evitar que los péptidos antimicrobianos lo dañen. Y eso es lo que le sirve a él para evitar o para que no es para evitar, es para generar resistencia a los antibióticos. Entonces, nosotros vamos a ver que hay pacientes que de pronto por ahí nosotros le estamos dando, por ejemplo, un antibiótico de una tetraciclina y el paciente mejora y por ahí es el tratamiento con el que uno está teniendo los pacientes. Yo le hago un tratamiento con esta tetraciclina, me va bien. Y bueno, como me fue bien, cada vez que viene un paciente que yo más o menos veo con el mismo cuadro, le voy dando más o menos el mismo esquema. Pero con uno mejora y el otro no. Y la explicación está ahí, en que ellos tienen unos genes que van a hacer que algunos de estos Cutinobacterium van a ser resistentes a macrólidos y otros Cutinobacterium van a ser resistentes a las tetraciclinas. Entonces, es por eso que es tan complejo
este tema de la microbiota y por qué también es tan importante que las conozcamos. Aparte que no solamente se vio esto o se encontró esto, sino que también se ha encontrado que hay cepas diferentes de Cutinobacterium agnes, donde, por ejemplo, el fenotipo 1A está más relacionado con pápulas, pústulas y con cicatrices, o sea, con ese acné moderado a severo, mientras que la cepa 1B, 2 y 3 se asocia más con piel seborreica, que por ahí no son tan pacientes que sean tan complejos o que tengan un acné bastante leve. Entonces, esto también nos marca cómo es que nosotros tenemos que hacer el tratamiento. Y dije dos cosas importantes. Uno, es que la piel era ácida y que este Cutinobacterium mantiene esa acidez y que mantiene esa acidez para mantener a raya a su vez ¿a quién? Al Staphylo aureus. Y al mismo tiempo, al acné lo mantiene estable es el Staphylo epidermidis. Y todo esto se mantiene por un pH ácido que entre todos contribuye. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero que nos quede claro que la piel es ácida, no es piel, no es neutra, que usan que pH básico, que los jabones con pH 7, que usan que el jabón es neutro para la piel. No, nuestra piel no es neutra, nuestra piel es ácida. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con esto y mantener ese pH, porque solamente alterando el pH estamos alterando la microbioma de nuestra piel y por lo tanto empezamos a generar una disbiosis y por eso también encontramos que los pacientes no mejoran, sino que cada vez están peor. Entonces hay que tener cuidado con los productos que se seleccionan. Recordemos que el Cutinobacterium agnes está donde hay folículos pilosos, pero predominantemente donde está en la zona seborreica, entonces va a estar más en la cara, tórax, y que también van a aumentar con la madurez sexual también, y antes también van a estar entre 1 y los 3 años. Así que bueno, y otra cosa importante, fíjense que lo mantenemos, o sea, desde que nacemos nosotros ya venimos con el Cutinobacterium. Bueno, acá una imagen de acné. Y seguimos con las bacterias, está el Corynebacterium cerosum, que está predominantemente en la piel y la orofaringe y que además va a colonizar las glándulas sudoríparas apocrinas en las axilas, responsables del mal olor. El Corynebacterium minutisum es un bacilo gram positivo que va a producir porfirinas que le confieren a las colonias una fluorescencia roja coral o anaranjada que está relacionada con diferentes patologías como la tricomicosis, la queratolisis punctata y con el eritrasma. Seguimos con el Staphylo epidermidis, que es un coco gram positivo, coagulasa negativo, integrante en más del 90% de la microbiota aerobia permanente, aporta al huésped estos péptidos antimicrobianos que también ayudan a mantener, digamos, el equilibrio del Cutinobacterium y que también es capaz de producir estos biofilm. Pero estos biofilm no para perjudicar, sino para ayudar a precisamente a la microbiota. Y se va a localizar en zonas húmedas y seborreicas como rostro, en axila y en tórax. Entonces el Staphylo aureus es un coagulasa positivo, no es residente estable en la piel. 30 a 50% de las personas son portadoras permanentes y esto es importante resaltarlo porque vemos muchas familias que por ahí, o vemos un paciente que te llega con un forúnculo y no le preguntamos si alguien más en la familia tiene. Y esto es importante. O sea, tenemos que estar pendientes y atentos de que si por ahí llega un niño o un paciente con forúnculo, preguntarle si la familia también lo tiene, porque lo más probable es que sí, porque estos se van contaminando uno con otro y por eso el tratamiento tiene que ser familia. Poco después del nacimiento, los neonatos son colonizados en sitios como el muñón del cordón umbilical, en área perineal y el tracto gastrointestinal, y sí, en pacientes sobre todo que son, que nacen por cesárea, que necesitan incubadoras, porque están colonizando mucho todos los equipos médicos, entonces es muy común que se encuentre el Staphylo aureus por ahí. La mucosa nasal es la zona más frecuente de colonización
está presente en casi el 100% de los pacientes con dermatitis atópica. Eso es un dato bastante relevante. Y los gránulos lamelares junto a los ácidos grasos alterados provocan un defecto en la barrera cutánea, que era lo que les había explicado en el gráfico anterior, y se exacerba o mantiene la inflamación secretando superantígenos que activan a las células T y a los macrófagos, que era lo que lo habíamos visto anteriormente. Entonces vemos diferentes patologías que se pueden producir, foliculitis, impétigo, forúnculos y también el acompañamiento de la dermatitis atópica. Bueno, seguimos entonces con la microbiota fúngica, donde hay cándidas, malassezia, trichophyton y rhodotorula. Empezamos por las cándidas, que la más frecuente es la clavata, y más del 70% de los individuos son portadores de esta cándida en la cavidad oral. Pueden comportarse como microorganismos oportunos en la piel, cambiando a su fase de micelio. La colonización empieza en el periodo postnatal. Su aumento dentro del microbioma está relacionado con todas las características que puede tener, todas las comorbilidades que puede tener un paciente diabético, si toma corticoides, inmunosupresores, etc. Que es muy frecuente que lo podamos encontrar, sobre todo en las áreas de los intertrigos, también en los niños en áreas del pañal, que es muy común que suceda que generalmente cuando se altera ese microbioma o el hábitat donde está, empiezan a proliferar ellas. La malassezia es una levadura lipofílica que va a producir ácido acelaico, y es precisamente el ácido acelaico lo que se considera que podría ser la causante de por qué las pitiriasis, por ejemplo, versicolor, son lesiones hipopigmentadas en algunos pacientes, o por qué dejan esa hipopigmentación después que los tratamos. Y bueno, se cree que el ácido acelaico es capaz de producir una obstrucción o un impedimento del paso de los melanosomas, de la melanina de los melanosomas hasta los queratinocitos. Sin embargo, es algo como que más o menos se cree que podría ser, no está muy claro, lo mismo que por qué también producen manchas marrones o más rojizas. Y eso también, la explicación podría ser porque la piel está más adelgazada o porque hay mayor concentración de malassezia en esas lesiones. No se sabe bien claro cuál es el mecanismo. Así que las especies más frecuentes son la Sympodialis, la globosa y la restricta. Y las más raras o las más menos frecuentes son ovales, púrpura y el orbicularis. Se estima que las diferentes especies de malassezia constituyen entre un 53 y un 80% de la población de los hongos. Ahora, en este gráfico vemos que en el tronco predominan un tipo de malassezia, en el conducto auditivo externo predominan la restricta, y en el cuero cabelludo tenemos como una mayor variedad. Pero principalmente la que más vemos es la Sympodialis. Igual yo a veces creo que esto también va a depender de la zona geográfica, ¿no? De donde estemos también. Pero bueno, es lo que más se encontró en un estudio que habían hecho del trabajo anterior, de la gráfica anterior que yo les había mostrado. Entonces, hay una relación en el número de malassesias o con el cambio en la composición del sebo y la extensión de la dermatitis seborreica. Esto también es algo que se viene planteando y se considera que entre más cantidades de malassezia hay, es como que se extiende más la dermatitis seborreica y la hace como más severa también. Eso sucede, lo vemos en los niños y también en adultos que hacen dermatitis seborreica bastante extendida. Igual recordemos que también la inmunosupresión es un factor que nos va a hacer que al perderse el equilibrio de la microbiota cutánea, va a generar que estas levaduras aparezcan. Si no, acuérdense los pacientes de los marcadores de HIV, donde tenemos la dermatitis seborreica. Y la dermatitis seborreica siempre está más relacionada con la globosa y la restricta, pero también con la pityriasis versicolor,
y con la foliculitis. O sea que aparte de la dermatitis seborreica, se está relacionando con estas enfermedades también. Así que uno siempre, cuando trata a un paciente que tiene pitidiasis versicolor, que aparte uno le hace, con dermatitis seborreica, ya uno más o menos está relacionándolo con una malacesia, entonces uno también le hace un tratamiento antifúngico, ¿sí? Para descontaminar, que es lo que normalmente se hace. Entonces, acá lo que es importante darse cuenta de que las malacesias también tienen una predilección, digamos, por el sebo. El sebo que va a producir ciertos ácidos grasos que las alimentan, digamos, y lo que hacen es que las aumentan en, en cantidad y se desarrollan más, porque ellos son capaces de degradar esos ácidos grasos para su beneficio y con eso empiezan a crecer. Por eso es tan común verlos en la zona seborreica. Acá vemos imágenes de dermatitis seborreica, en esta imagen, acá también, y acá vamos a ver una pitidiasis versicolor y un intertrigo candidiásico. Microbiota parasitaria. Bueno, los ectoparásitos de la familia Demodicidae son los Demodex. Hay dos, que es el Folliculorum y el Brevis. Nosotros estamos más acostumbrados a escuchar el Folliculorum y vemos que los dos son ácaros que hacen parte de la microbiota normal y que viven predominantemente, dependiendo si es el Folliculorum, vive predominantemente en el folículo piloso. Y el brevis vive más en las glándulas de Meibomium, también en las glándulas sebáceas, pero más en la de Meibomium. Así que su localización más frecuente es en la cara, particularmente en la nariz, mejilla, la frente, las sienes y la barbilla. El foliculorum se alimenta de células epiteliales humanas y esto es muy interesante. Ahora les explico en la imagen por qué. Y ácaro está muy relacionado con la rosácea y la hemodesidosis. También el hecho de que nosotros usemos, por ejemplo, cremas que sean muy pesadas para mi piel, por ejemplo, o maquillaje de mala calidad, o maquillaje que son muy pesados y después no me lo saco bien, sino que me hago una mala higiene, y la misma seborrea, van a producir en mi piel la proliferación de estos parásitos, pero al mismo tiempo van a generar estas reacciones inflamatorias. Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, que, bueno, este es el ácaro. Este ácaro, acá en esta zona, por ejemplo, acá está acá adentro, y miren todo el proceso inflamatorio que crea a su alrededor. Y en esta imagen, que es más linda, vemos que esto es un folículo piloso, y acá tenemos la glándula sebácea, acá también hay otro que tiene otra forma de corte, y vemos que estos Demodex tienen unas espículas. Entonces, ellos están dentro del folículo piloso, ¿sí? Y esas espículas las extienden al exterior por el ostium folicular hasta la capa córnea, y de ahí se alimentan, se van alimentando de las células que se desprenden de las células de la capa córnea. Eso es lo que hace el Demodex. Pero, ¿qué sucede? Que a veces el Demodex, cuando nosotros este ostium lo tapamos acá, porque le ponemos, no sé, lo que les decía, la crema, no nos lavamos bien la cara, esto lo que hacemos es que lo obstruimos, lo tapamos, y él tiene que salir por algún lado porque se tiene que alimentar. Entonces lo que hace generalmente es romper la pared del folículo y se mete a la dermis. Y entonces ahí empieza a producir una reacción inflamatoria tipo cuerpo extraño, porque él no es de ahí. Y eso es lo que genera el proceso inflamatorio e infeccioso, además de que está tapado acá, produce una reacción inflamatoria, y es lo que nos llevaría a la demodecidosis y también acompañando a la rosácea, granulomatosas. En este caso podemos ver una rosácea que está en un estadio inicial, y acá vemos que ya ahí está un rinofima, que ya es como más severo de la rosácea, además de las pápulas y todo esto. Entonces, muchos
dermatólogos lo que prefieren es que siempre tratan de darle medicamentos para la rosácea y también para la demodesidosis. Siempre que hay Demodex se asocia mucho como con prurito, que es lo que genera este microorganismo. Y bueno, acá podemos ver otro tipo de rosácea y las a nivel de las pestañas, que también podemos ver la afectación con la blefaritis. La microbiota viral no se considera parte de la microbiota cutánea, pero sí se menciona y últimamente se han hecho muchos estudios donde, bueno, no solamente está el herpes simple, sino también algunos HPV como que se encuentran, digamos, dentro de la microbiota cutánea, si bien no es permanente. Bueno, y esto es algo muy, muy interesante porque dependiendo de las zonas topográficas, nosotros vamos a encontrar que, que tenemos la misma cantidad la misma familia de microorganismos, pero en mayor o menor proporción. Entonces, en las fosas nasales y pliegues retroauriculares vamos a ver los Cutinobacterium agnes, el Staphylococcus epidermidis y los corineiformes. En pacientes que están internados hay mayor aumento de la Staphylo aureus, eso ya lo habíamos hablado, y en el pliegue retroauricular hay mayor proporción de malacesia. En los pacientes sanos, donde predomina el Staphylo aureus, hay ausencia del Staphylo epidermidis, hay ausencia del Staphylo aureus, y yo lo había dicho que es que el epidermidis evita que esté el aureus. Recuerden que el aureus no es de nuestra flora habitual, él es transitorio. Las zonas seborreicas y seróticas tienen el Cutinobacterium agnes, pero también hay algunos, digamos, filotipos o familias de este Cutinobacterium que van a depender de la zona, van a estar en mayor cantidad o en menor cantidad, que lo que se encontró que hay 6 tipos de filotipos, mientras que en el pliegue retroauricular hay 15, en la espalda hay 17 y en el pliegue alar 18. 18 tipos de filotipos, o sea que Cutinobacterium agnes hay un montón y cada uno todavía apenas se están estudiando, no se sabe bien qué es lo que hacen y qué función tienen en nuestra piel. Y las zonas secas, también les había comentado en la imagen de que generalmente tienen característica mixta, tienen muchos microorganismos juntos. En palmas y plantas la microbiota es muy variable y que es algo muy interesante porque tiene la característica de una microbiota mixta, predominan Actinobacterium, Firmicutes, Proteinobacterium, y que lo otro que llama la atención es que en la mano, que es dominante, nosotros podemos tener una mayor cantidad de microorganismos comparado con la mano no dominante, y que apenas se cree que un 17% de los microorganismos son compartidos entre ambas manos. Hay una mayor diversidad de especies en las manos de mujeres que en la de los hombres, y esto se explicaría por el pH de la piel, que recuerden, les había dicho que la de las mujeres es menos ácida, producción de sebo y de sudor, frecuencia de aplicación de cremas y también por el factor hormonal. En las plantas predominan los estafilococos y en los espacios interdigitales los corinebacterios y micrococos. Bueno, esto también es algo que se menciona mucho, que es la variación según sexo y edad. Parece ser que el sexo no tiene mucha influencia. Estoy hablando del sexo de hombre y de mujer. Solamente lo que se hablaba un poco del pH de la piel, que puede ser que modifique un poco la comunidad de microbiomas, pero en realidad que tenemos los mismos, solamente que podemos tener mayor o menor proporción. El uso, como lo habíamos dicho anteriormente, de maquillaje se ha asociado con el incremento de la diversidad bacteriana, sobre todo en la zona de la frente. Otra cosa interesante es que nosotros podemos tener la microbiota, como creo que les había mencionado, de la pareja, de los hijos, de la mascota, con las personas con las que compartimos. Y
y que los cambios relacionados con la edad comienzan desde el momento del parto. Y esto es importante porque, es más, si ustedes quieren, empiecen a preguntar a sus pacientes, sobre todo si son niños, si nacieron por parto normal, vaginal, si se nacieron por parto con cesárea, si incluso fueron instrumentados esos partos vaginales, porque lo que se ve es que los niños van adquiriendo la microbiota de la madre dependiendo del tipo de parto que se le dio. Entonces, si es un parto vaginal, van a adquirir toda la microbiota del canal vaginal. Y eso, si son por partos de cesárea, se ven que tienen mayormente la microbiota del abdomen, de la piel del abdomen. También, si el niño o nació por parto, perdón, a término, el vermis caseoso también le va a producir o le va a proporcionar, perdón, una microbiota más rica que si nació pretérmino, porque ahí recordemos que va a estar en una incubadora y entonces va a estar más en contacto con otros microorganismos que van a estar predominando en todos los equipos médicos que están ahí. Y otra cosa importante para tener en cuenta es que la leche materna también tiene su microbiota y que el hecho de que la madre le dé lactancia al bebé no es solamente por el hecho de que la leche le proporciona inmunidad, los alimentos, etcétera, que ya nosotros sabemos, sino que aparte le proporciona esta microbiota. Sí, le proporciona la microbiota, porque el hecho de que el bebé succione el pezón, ya la microbiota del pezón va a agregarle algo al bebé y el bebé a la madre. El hecho de que la misma leche en sí, sabemos que el bebé la ingiere, va a su sistema digestivo y de ahí va a empezar a distribuirse también, no solamente el sistema digestivo, al sistema genitourinario, pulmonar, sino también a la piel. Entonces, es por un dato más como para proporcionar o de darle, digamos, un punto más de por qué se tiene que dar la lactancia materna. En los recién nacidos predominan los lactobacilos y la provetela cuando es por parto vaginal y los estafilococos y caronibacterios cuando es por cesárea. El bebé a los 3 meses de nacido tiene ya la microbiota del adulto, es decir, lo que va a ser su piel de ahí en más. Por eso es que es importante que nosotros le preguntemos a los niños si nació por parto, bueno, a los padres, si nació por parto vaginal o no, porque se van a dar cuenta que cuando los niños nacieron por cesárea, nacieron por parto que son, que son pretérminos, por ahí van a tener más tendencia a tener enfermedades de la piel, tipo dermatitis atópica, van a tener más eczemas, por lo menos es lo que yo he visto en las veces que me he puesto a preguntarle, me he dado cuenta de esto. Aparte de que también tienen como más problemas respiratorios, asma, etcétera. Ahora, para terminar, quiero hablar de esto que se los quiero mencionar nada más, porque realmente esto es un tema muy extenso, pero que es interesante que ustedes lo sepan, básicamente porque el tratamiento de las diferentes patologías que yo mencioné no se está mirando solamente con el objetivo de darle un antibiótico, de darle un jabón para la cara, de darle un protector solar, sino que también está teniendo que ver con todo este tema de la alimentación y también no solamente con la alimentación, sino también con tratamientos que son orales y tratamientos que son a base de cremas que se están haciendo con este fin de mejorar el microbioma cutáneo. Entonces, los prebióticos se van a referir a los ingredientes de los alimentos no digeribles que producen efectos beneficiosos sobre el huésped, estimulando selectivamente el crecimiento y o la actividad de un tipo o número limitados de bacterias en el colon. Entonces, ¿por qué los prebióticos son importantes? ¿O qué hacen los prebióticos? Los prebióticos lo que van a generar son, digamos, además de generar un aumento de la inmunidad, ¿sí? Van a aumentar la cantidad o generar los péptidos antimicrobianos o van a hacer que las células lo produzcan,
También lo que proporcionan es un aumento en la absorción de ciertos minerales como selenio, como calcio, etcétera, que nosotros sabemos que son fundamentales para ciertos ciclos celulares de la piel, así como también el metabolismo de la vitamina B. Entonces, por eso se recomienda siempre el consumo de frutas, vegetales de forma diaria, y también estos alimentos como avena, maíz, cereales, pan, galletas, quinoa, chía, frijoles, garbanzo, lenteja, habas, bananas, cebada, trigo, miel, cebolla, espárrago, como para que sean incluidos dentro de nuestra dieta. Los probióticos es un preparado de una o varias cepas de microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidad adecuada confieren un efecto beneficioso para la salud del huésped. Y esto lo vamos a encontrar más que todo en los fermentados, eh, yogur, kefir, bebidas lácteas, los quesos, el kimchi, chucrut, y también como suplementos alimenticios. Hay una también combinación que son los simbióticos entre los prebióticos y los probióticos, que también se mencionan como parte de que pueden ser también usados como tratamiento. Y también están los probióticos, que no los mencioné acá, pero que están siendo usados como si fueran, se explican como si fueran usados como una señal de tráfico o de tránsito, con el fin de enseñarle a las células de nuestro microbioma a que produzcan ciertas señales para que puedan ser capaces de producir los péptidos antimicrobianos y las células que nos puedan defender. Esto pasa de pronto, por ejemplo, en niños que tienen la dermatitis atópica y que ellos por ahí tienen esos péptidos antimicrobianos disminuidos porque los queratinocitos es como que no producen la cantidad que necesitan. Por lo tanto, el estáfilo aprovecha y produce la infección, aparte que tiene el tema de la filagrina. Entonces se están usando ciertos medicamentos, ciertas cremas con el fin de ayudar a estos queratinocitos, es como que a pincharlos para que empiecen a producir una mayor cantidad de péptidos y que puedan defenderse de forma correcta contra las infecciones posibles que puedan tener. Este es un artículo que salió este año en la revista mexicana que es muy interesante porque ya empiezan a hablar de los probióticos útiles en dermatología, y no solamente en acné, sino también en rosácea, en muchas patologías, hidradenitis supurativa, en psoriasis, donde lo que hacen es que se da la medicación oral aparte de la dieta y obviamente su tratamiento normal, el antibiótico, el retinoide, su gel de limpieza, el protector solar, o sea, es como un acompañante más del tratamiento dermatológico, y es importante que nosotros sepamos eso porque los tiempos van cambiando mucho y este tema del microbioma está siendo muy investigado y cada día es mucho más, se sabe mucho más. Así que bueno, espero que les haya servido la clase, que sea de su agrado, y bueno, muchas gracias y espero sus preguntas.